Bueno, yo he escrito algunos poemas y básicamente he publicado dos libros que son Blue Traído, el panfleto del gatito negro, y el segundo que saqué el año pasado, que es este de acá, que es Aprendiendo a enterrar a los muertos. Y en el primero, si bien toqué un poco la temática lésbica en algunos poemas, digamos que era como que muy fluctuante el tema de la sexualidad. En algunos poemas hablaba sobre relaciones heterosexuales, en otras relaciones bisexuales, en otras lésbicas. Entonces era como que muy fluctuante y el tema principal en ese libro no era tanto por ahí, sino era, bueno, yo lo considero un libro más como sobre el tema de la militancia feminista. En cambio, Pretendo enterrar a los muertos y es una relación, es básicamente El tema de una la... metáfora, básicamente es una metáfora de la relación de dos chicas que están dentro de un espacio cerrado, que es un espacio de un hospital psiquiátrico, y en este espacio estas chicas de alguna forma se enamoran, pero no, digamos que no hay como que un evento, no sé cómo explicarlo, como sexual explícito, sino todo es una gran metáfora de cómo estas dos chicas de alguna forma se van relacionando afectivamente, pero dentro de este espacio cerrado en donde les dan pastillas, en donde de alguna manera sus afectos también son como que eh, son cohesionados, son como que limitados por esta lógica de la razón, ¿no? Que es un poco por donde va bueno, va el segundo libro, el primero lo saqué de manera autoeditada, entonces no había nadie que me dijera, oye, este verso está, está pésimo, oye, tal vez este poema sería mejor que lo pongas al final, o alguna, digamos, como un feedback, pero más, más conciso, ¿no? Entonces era yo con mi idea, con las personas que me apoyaron en ese libro, que fueron personas maravillosas, con las ilustraciones y todo, pero igual era como que yo y mi cerebro, ¿no? Pero no había alguien que estuviera especializado en edición diciéndome, haciéndome un verdadero trabajo de feedback, ¿no? Que es como debería ser el trabajo y el proceso de sacar un libro. Cuéntame un poco, ante esta experiencia de Aprendiendo a enterrar a los muertos, ¿tú elegiste el título inmediatamente? ¿Te recordó algo específico? ¿Quisiste irrumpir? Es una historia muy graciosa. Lo que pasa es que primeramente se iba a llamar Across the Universe, como la canción de los Beatles. Y justamente ese es el nombre que tiene la primera sección del poemario. Ahora te lo voy a mostrar por acá. Me interesa. Es así. Oye, qué hermosa gráfica. Sí, las gráficas son bellísimas. De verdad que el trabajo de edición fue impecable para Los mí. ilustradores, los ilustradores. Y bueno, yo recuerdo que me había reunido con una amiga poeta que le tengo mucho cariño, y antes de mandárselo como a ver las últimas cosas, las partes finales con Claudia, una de mi editora, Claudia, de Hipatia, lo que me había dicho ella era que le parecía que el nombre, como que el título no iba muy de acuerdo con el proyecto en sí. Porque claro, había todo un tema de Across the Universe por un tema muy personal y porque en algunas partes de algunos poemas tienen nombres de las canciones de los Beatles, pero no son todos, son como unos 3, 4. Y a mí se me había quedado mucho porque soy fan de los Beatles. El caso es que me dejó como tarea elegir como que un nombre o ver como que cómo hacíamos que ese nombre de Across the Universe de alguna manera como que aborde todo el texto. Yo estaba utilizando un epígrafe de, de Carolina Sanín, que es un epígrafe más o menos largo, pero básicamente trata de una hermana
que se encuentra con se entera de que su hermana gemela ha fallecido y empieza a hacer las cosas que siempre hace normalmente y entre las cosas que hace dice, bueno, voy a tener relaciones con tal persona, las tiene y después de tener relaciones con esa persona dice, bueno, estoy aprendiendo a enterrar a los muertos haciendo las cosas que ya sé hacer. Es una epígrafe muy, muy potente. A mí ese libro me chocó mucho, me gustó. En caso es que yo lo había usado como epígrafe y me acuerdo que estaba en un Starbucks con una amiga conversando sobre los arreglos finales o que me dé un feedback, así como cuando conversas con alguien. Y entre esas conversaciones me dijo, como que a ella le parecía que había una especie de, como son dos personas en el poemario, dos chicas, dos mujeres, hay, digamos que una de los personajes llega a salir de este encierro y la otra se queda en este estado de locura. Entonces a ella le parecía que de una manera esta chica se quedaba ahí y es una forma de enterrar ese momento de locura que vive el personaje principal. Y a mí me parecía que no, de todas maneras, pero igual en esto de conversar, a mí me pareció que este epígrafe era suficientemente potente como para ponerle el nombre al libro, porque a mí me parecía que no solamente, no la frase, sino, digamos, todo lo que significaba el epígrafe de Carolina Sanín, ¿no? ¿Cómo es que el trabajar y autoproducir Blue Tragedy te ayudó a poder generar esto? O sea, ¿qué aprendizajes tomaste de esta primera obra para poder generar esto? Wow, Blue Tragedy para mí fue un aprendizaje así, una cosa de locos, 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 porque yo el espacio en donde yo estaba, donde yo había recitado, donde yo participaba en eventos literarios eran espacios feministas o espacios de izquierda, pero yo había estudiado literatura, pero no me había, digamos que la universidad nunca había tenido digamos, yo digo atrevimiento porque realmente en la universidad te meten mucho miedo en esto de presentarte a leer o a escribir, y más si eres mujer, hay como que mucho de que bueno, Vallejo ya escribió tal cosa, yo qué puedo escribir después de Vallejo. O Blanca Varela ya sacó Canto Villano, cualquier cosa que yo haga no va a ser como sus poemas. Entonces, en mi universidad, bueno, en San Marcos era así. Yo terminé la carrera sin haber recitado nunca jamás, ni haber participado en ningún taller de poesía ni nada. Es cuando acabo que empiezo a entrar un poco en los espacios feministas y por cosas de la vida realmente recité un día en un evento, me di cuenta que realmente no era tan difícil porque yo tenía muchos poemas escritos pero nunca había recitado en ningún lugar porque me moría de miedo, era un miedo que no sé cómo explicarlo, pero era como ansiedad y cuando me di cuenta que no era tan difícil recitar en público, todo fue fluyendo. Termino de escribir el libro y nada, yo estaba muy empeñada en la forma en que quería sacar el libro, quería que sea con un tipo de papel y con las ilustraciones y con todo eso, entonces digamos que el tipo de, por ejemplo, para hacer ese tipo de publicaciones, no te lo hacen en las imprentas tradicionales, sino tienes que ir como con una imprenta más que cobra un poquito más y que es como que más delicada para que te la hagan así y es como que más caro. Entonces fue toda una locura, pero bueno, salió. Y una vez que salió, el caso es que aprendí con Blue Tragedy que el libro no se acaba cuando sale, sino se acaba cuando tienes que venderlo. Y como yo no era de ninguna editorial grande, para venderlo tenía que venderlo en ferias y tenía que yo ir a la feria a venderlo, yo ir a tal evento a llevar los libros y etcétera, ¿no? Entonces siempre estaba buscando como que ferias donde hubieran espacios. Para mí la mejor y donde tuve la mejor venta fue el Antifil. Fue como que un lugar maravilloso para mí, de verdad. Y nada, las presentaciones también, pero era un locurón porque, o sea, bueno, yo en ese momento trabajaba en oficina, trabajaba 8 horas, trabajas 8 horas, tienes que tener tu espacio para escribir o para hacer algo en tu vida,
pero además tienes que estar buscando en las ferias en donde vas a vender, y cuando vas a la feria vas a estar probablemente de un sábado de 9 a 2 de la tarde sentada vendiendo libros y no sé, a veces incluso mucho más tiempo, ¿no? Y después también tienes que, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de poder llevar los libros a otros lugares porque trabajaba en una editorial. Entonces, cuando iba a la feria con la editorial, le decía a mi jefe, porfa, ¿puedo llevar un par de mis libros para venderlo en el stand? Y me decía, ya, pero te voy a cobrar comisión. Y cosas de ese tipo. Y un poco que ese libro quería que se trate sobre las mujeres, el cuerpo de la mujer en este tránsito de la ciudad, porque hay tantos libros de hombres escribiendo sobre Lima, pero hay muy pocos libros de mujeres. Bueno, está el de Carmen Ollé, Noches de Adrenalina, por ejemplo. Obviamente, lo trae, no es Noches de Adrenalina, ni mucho menos, pero para mí, Carmen Ollé fue como que una referencia, una de las referencias principales para escribir Blue Tragedy, y era como que una mirada, pero desde lo que es ahora, ¿no? Porque, claro, está el poema Contratiempos, donde habla de dos chicas que están teniendo relaciones Es uno de mis en el hotel, favoritos. y le tocan la puerta y le dicen que por favor ya se les ha acabado el tiempo, pero es algo muy realista, porque es algo que pasa, ¿no? O sea, yo lo digo yo, lo dicen muchísimas personas que les ha pasado, nos ha pasado, y entonces, ¿por qué no hacer algo de la cotidianidad, hacerlo poesía? Porque realmente los machos lo han hecho por muchísimo tiempo y lo han hecho de manera misógina, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacerlo nosotras desde nuestras propias experiencias? Me parecía que era algo necesario y algo que yo quería hacer con ese libro. En Aprendiendo a enterrar a los muertos, yo quería tocar más bien el tema de toda la problemática de la salud mental que hay, porque hay un estigma sobre el tema de la salud mental. No se habla de a poquitos, se habla muy de manera como que entre cuchicheos. Todos tenemos amigos que toman este, medicación, etcétera. Todos tenemos amigas psicólogas que tratan a otras personas, porque si no, no podrían ejercer su trabajo y etcétera, pero no se habla abiertamente. Entonces, a mí me parecía como una oportunidad escribir sobre esta problemática como si fuera una especie de cuento, porque en realidad yo entiendo Aprendiendo a enterrar a los muertos como si fuera una especie de cuento de hadas. Un cuento de hadas macabro, por cierto, porque Muy no tiene un bien. final feliz para nada, pero yo sentía que era un poco necesario, como que darle esta onda para poder hablar por una problemática tan específica como era justamente en la salud mental, pero no solo salud mental a secas, sino en las cuerpos de las mujeres, porque los personajes que están en el libro son dos mujeres. Y bueno, no voy a contar más spoilers porque el poemario. Epílogo. En 2021 se colocará un satélite alrededor de Júpiter, uno de mayor extensión que cualquier otro lanzado desde la Tierra. Cuando llegue, entonces recién pensaré en tus artimañas de astronauta vieja. Bostezaré, cuando recuerdo nuestras 100 conversaciones al final de la tarde. Conservo aún el lapicero morado. Lo guardo al lado de la ropa sucia cerca de la ventana. Pienso, cuando me vaya te escribiré mi carta de despedida con esta tinta para que huelas la lista de canciones y libros que seguramente botaste o perdiste, como la mitad de tus cosas. Me aseguraré de que el olor sea tan fuerte que cuando abras los ojos contemples conmigo la ventana llena de un color negro y puntos de colores parecidos a nuestras láminas sobre la Vía Láctea. Y sabrás que, chiquitita, dentro de esos puntos sin sentido y ese aire inexistente, me estaré marchando. Me verás a los ojos y pensarás que sigo estando loca, como lo están las personas que escapan del planeta por el único placer de marcharse. Te diré que ya he guardado la cola más potente y el terocal si es que hiciera falta. Te diré que estoy cargando una pistola de silicona para pegar con todas las fuerzas terrícolas mi cabeza
a ese traje espacial recién guardado. Me he obligado a seguir una dieta estricta para adecuar mi cuerpo al aire nuevo, a la pena de no volver a mirar fijamente las nubes ni ese adiós del sol entre los cielos rosados. Para este ritual de despedidas caricaturescas lo iniciaste tú, y esa manera infame de ganarme todas las partidas y pensar que nadie se daría cuenta de tus tácticas para esconder las cartas. Embustera, ya no queda vida en Marte. Queda ese sueño de retroceder el tiempo con ayuda del mago gris, mirar otra vez, una al lado de la otra, esas ventanas polarizadas, volvernos polillas y volar cerca de las luces, pero no aburrirnos de la monotonía del espacio y tiempo, y morir de nuevo. Ya no queda vida en Marte, ni en Venus, ni en Mercurio. Queda un deseo de hacer latir por última vez este corazón, que es el corazón de todos ellos, embadurnados de la papilla de somníferos que los engordan de a pocos para el matadero. Quedas tú, forastera, errante, aún prófuga de una ley alienígena que no te concierne, que no te mereces. Quedas tú, como el único roedor de ese planeta, turquesa azul, turquesa verde, turquesa amarillo, turquesa que te pide quedarte, sentarte en la punta de una antena de radio y esperar la llegada del siguiente meteorito, sola, exiliada, emperadora por fin de tu planeta en extinción, mientras yo me marcho a morir en otro planeta donde no queda vida, ni sueños, ni alimento, solo este lapicero morado oliendo a ti, la noche en que me dijiste que si reencarnamos, reencarnaríamos para ser dinosaurios y pararnos una al lado de la otra mientras el planeta se termina de morir con nosotras.